Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Ángel Delgadillo y el día de hoy vamos a ver cómo determinar la cantidad de muestra representativa utilizando la teoría de Yee. Este tema es muy importante porque aquí vamos a aprender cuánta muestra es la mínima necesaria para que la muestra sea estadísticamente correcta y podamos así caracterizar cualquier flujo o alguna lote o muestra que nosotros necesitemos evaluar. Y lo que teoriza la teoría de Yee básicamente es esta ecuación. Esta ecuación nos dice que la cantidad de muestra en gramos requerida va a ser igual a una constante multiplicada por el tamaño de partícula máximo en la muestra elevado al cubo entre la variabilidad del proceso. Entonces, M es el peso mínimo de muestra requerido, nos lo va a dar en gramos. La constante de muestra, ahorita vamos a ver cómo se calcula, está en gramos por centímetro cúbico. D es el tamaño de partícula más grande dentro de la muestra, que tiene que estar en centímetros. Y S es la medida del error estadístico, que normalmente es alrededor de 0.01, es la desviación estándar. Cuando ustedes muestrean una propiedad o hacen, por ejemplo, un ensayo químico, lo ensayan varias veces y la variabilidad de ese ensayo es este valor de S. Entonces, la constante de muestreo, ¿cómo se calcula? Bueno, la constante de muestreo a su vez es el producto de otras cuatro constantes, la constante F, G, L y M. F es el factor de forma, la cual tiene un valor de 0.5, excepto para minerales donde el oro es el que se está tratando de muestrar. Ahí el valor sería de 0.2. G es el factor de distribución de tamaño de partícula, que normalmente para la mayoría de las distribuciones de tamaño 0.25 es un valor aceptable. Entonces vamos a utilizar 0.25. Entonces estas dos constantes prácticamente, si no fuera oro, serían siempre las mismas. 0.5 para F, que es el factor de forma, y 0.25 para el factor de distribución de tamaño. Después viene el tamaño, el factor de liberación, que es el factor L. Ahorita vemos cómo se calcula. Y por último el factor mineralógico, que este sí tiene unidades, que es por gramos por centímetro cúbico. Este factor mineralógico es el que me da las unidades de la constante de muestreo. Entonces, el factor de liberación. El factor de liberación se calcula muy fácil. Es la raíz cuadrada de L, que es el tamaño de liberación del mineral de interés. O sea, nosotros tenemos que saber cuál es el tamaño de liberación de nuestra muestra del mineral que queramos beneficiar, entre el tamaño máximo de partícula más grande dentro de la muestra. Estos dos tienen que estar en las mismas unidades porque este factor es adimensional. Entonces, este factor fácilmente se puede calcular con esta fórmula. Después tenemos el factor mineralógico, M. Este es un poquito más laborioso, pero realmente no representa un gran desafío. Básicamente el factor mineralógico está dado por esta expresión, donde A es la fracción del mineral, voy a subrayar la palabra mineral, de interés. O sea, nosotros tenemos que saber cuál es la fracción promedio del mineral que queremos beneficiar en la muestra que estamos analizando. R es la densidad del mineral de interés y T es la densidad del mineral de gata. Entonces, teniendo todos estos datos, nosotros podemos sacar el valor M, ya tenemos todos los factores y así determinar la cantidad de muestra mínima necesaria. Ahora, para que quede esto mejor ilustrado, vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a considerar un mineral de cabeza o un mineral de entrada a algún circuito con una ley de plomo de 0.1%, el cual tenemos que muestrearlo con un nivel de confianza de 0.01. Es lo que les hablaba de la desviación estándar de la muestra, que normalmente se determina en el laboratorio y si no la tienen, pues 0.01 es más que suficiente. Entonces, según el estudio de caracterización mineralógica, el mineral principal en la muestra es galena y el tamaño de liberación es de 150 micras. O sea, la ganga es cuarzo, se libera del cuarzo a 150 micras y tenemos galena. Entonces, en esta muestra, el tamaño máximo de las partículas más grandes son de 100 micras. Entonces, aquí tenemos D, el tamaño máximo de nuestra muestra. La densidad del mineral de interés o la densidad de la galena es 7.5 y la densidad de la ganga, que principalmente es cuarzo, 2.65. Entonces, con estos datos podemos nosotros hacer el desarrollo. Entonces, si hacemos el desarrollo, tenemos
Si la cantidad de muestra, que es M, es igual a la constante de muestreo entre el diámetro al cubo entre la variabilidad del proceso al cuadrado, primero tenemos que calcular esa constante de muestreo, que ya habíamos dicho que es F, G, L y M. Ok, el factor de forma, que es F, dijimos como no es un mineral de oro, más bien no hay oro en la mena, lo que determinamos que F es igual a 0.5. El factor de la distribución de tamaño, pues también dijimos que era 0.25. Entonces vamos a calcular el factor de L, que es el factor de liberación. L dijimos que era raíz cuadrada de L, que es el tamaño de liberación, entre el diámetro. Ahora, vamos a ponerlos en las mismas unidades. Lo teníamos los dos en micras. Dijimos que el tamaño de liberación de este mineral era de 150 micras entre el diámetro máximo de partícula, que era 1000. Si dividimos, sacamos la raíz cuadrada de este factor, pues nos va a dar que L es 0.387. Es el valor de L. Entonces vamos a ponerlo por aquí. L es 0.387. Ahora vamos a determinar el factor mineralógico de la muestra. Me dice que yo tengo una cantidad de 0.1% de plomo, pero lo que me está pidiendo es A, que esa es la fracción, si quieren porcentaje, la fracción del mineral de interés. ¿Qué mineral de interés tenemos? Galena, que ya habíamos dicho que era PbS. Entonces, lo que nosotros tenemos es el ensaye de plomo. No sabemos este 0.1% de plomo a cuánto equivale en porcentaje de galena. Entonces tenemos que calcularlo. Y para calcularlo, pues tenemos que determinar cuál es el contenido de plomo en una molécula de galena. Bueno, nosotros sabemos que el peso molecular del plomo es 207.19 gramos por mol. O sea, cada mol pesa 207.19 gramos. El peso molecular del azufre es 32.065 gramos por mol. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el peso molecular de la galena? Pues la suma de esos dos. 207.19 más 32.065. Entonces, ¿por qué? Porque un mol de galena pues pesaría lo que pesa un átomo de plomo, perdón, un átomo, un mol de plomo más un mol de azufre. Entonces, la suma de estos dos me da el peso molecular. Entonces, el porcentaje de plomo en un mol de galena será igual a 207.19 entre 207.19 más 32.065. Si lo multiplico por 100, esto me da igual a 86.60%. O sea, que lo máximo que podemos tener de plomo en un mol de galena es 86.6. Si agarro galena pura y la mando al laboratorio, el ensayo de plomo va a ser 86.6. Entonces, si yo tuviera 100% galena, esto me da por resultado 86.6% de plomo. O sea, si ustedes mandan galena pura al laboratorio, nunca les va a dar 100% de plomo, porque tenemos una cierta cantidad de galena. En el caso, nuestra muestra, no tenemos 86.6, tenemos una pequeña cantidad de galena más una cantidad de ganga. Entonces, lo que nosotros tenemos es 0.1% de plomo. ¿Cuánto equivaldría
en porcentaje de a galena. Ese sería el factor de A. Entonces el porciento de A sería igual a 0.115%. ¿Okay? O sea, no tenemos 0.1, sino casi lo mismo, 115% de galena. Por lo tanto, si transformamos esto a fracción, la fracción de galena en mi muestra sería 0.00115, ¿sí? De galena. Entonces ahora sí, podemos utilizar nuestra fórmula del factor mineralógico, que dice que es 1 menos esa fracción del mineral de interés entre A multiplicado por 1 menos A por R más A por T, que es la densidad de la ganga, y esto nos va a dar así. Quedaría 1 menos 0.00, no se les olvide que es en fracción, entre 0.00115 multiplicado por 1 menos 0.00115, y este lo vamos a multiplicar por 7.5, que es la densidad de la galena, más 0.00115 multiplicado por la densidad de la ganga, que es una ganga de cuarzo de 2.65 gramos por centímetro cúbico. Si multiplicamos todo eso, M nos daría un valor de 6.509.34 gramos por centímetro cúbico, porque la densidad es de 7.5 gramos por centímetro cúbico. Ok, entonces ahora sí, la constante nos quedaría F, que era 0.5, por G, 0.25, por L, 0.387, por esta constante M, 6.509.34 gramos por centímetro cúbico. Entonces multiplicamos todo eso y la constante de muestreo que tiene las unidades de M es de 309.19 gramos por centímetro cúbico. Entonces ahora sí, ¿cuánto sería la cantidad mínima de muestra requerida para que sea estadísticamente correcta? Pues es el valor de C, 309.19, por el tamaño máximo. El tamaño máximo dijimos que era 1000 micras. Esto equivale a 0.1 centímetros. ¿Sí? 1000 micras es 1 milímetro, o sea, 0.1 centímetros. Entonces, 0.1 al cubo, que divide a la variabilidad del proceso, que normalmente es 0.01 al cuadrado. Esto es 3148.8 gramos. O sea que la cantidad de muestra mínima que yo debería de tomar para que fuera representativa es alrededor de 3.5 kilogramos. ¿Puedo tomar más? Claro que sí. Pero estadísticamente no sería correcto tener una muestra menor a la muestra que se requiere. Entonces, esta técnica de allí nos permite estimar cuánta muestra debemos tomar durante nuestra campaña de muestreo para que sea estadísticamente correlacionable con la muestra que yo quiero, con la corriente o con la propiedad que yo quiero caracterizar. Muchas veces tomamos mucha muestra
que crea problemas de manejo de muestra o no es muestra suficiente. Entonces, con esta simple técnica, con estas simples ecuaciones, ustedes pueden estimar cuánta muestra debe de tener su muestra como mínimo. ¿Sí? Pueden pasarse, como ya lo dije, pero no puede ser menos de esa. Algunas veces nos da toneladas, dependiendo del tamaño de la muestra, de la granulometría que tenemos. De fija, lo correlaciona absolutamente todos los factores más importantes: forma, tamaño de liberación y mineralogía presente. Bueno, entonces aquí les dejo esta información. Me despido de ustedes, soy el doctor Ángel Delgadillo y hasta aquí nuestro tema de muestreo. Que tengan un excelente día.